Buenos días, es un placer volver a saludarles. Espero se encuentren bien, con paz en sus corazones, con gozo y contentamiento. Quiero compartirles un pasaje del Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Algo muy interesante que nos puede dar ánimo, porque la palabra es para estos días. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es muy interesante darnos cuenta aquí que se está refiriendo a nosotros, los cristianos. Muchas veces me he preguntado por qué la iglesia primitiva, en el primer siglo, creció tanto, increíblemente, se expandió casi por todo el mundo conocido. ¿Qué era lo que impulsaba a estos apóstoles y misioneros? Predicar la palabra, compartir la palabra con tanto amor y tanta fuerza. Bueno, pues que ellos se dieron cuenta que ellos eran la sal de la tierra, la luz del mundo. Es interesante conocer todos los detalles de aquella época. Ahorita, con lo que estamos viviendo, limitaciones para salir, para comprar, para trabajar, para vender, en fin, muchas limitaciones. Sin embargo, debemos recordar que en estas épocas complicadas es donde realmente se ve y se debe mostrar quién es nuestro Dios y en quién creemos. En estas épocas complicadas y de riesgos y de peligro y de rebeldía, el mundo está sacando lo peor que tiene el corazón del ser humano. Es terrible lo que está aconteciendo. No se ha conocido verdaderamente la violencia intrafamiliar, la violencia fuera de nuestras casas, la inseguridad. Todo eso perjudica tremendamente nuestro estado de ánimo. Pero si nosotros somos la luz del mundo, entonces nosotros, como cristianos, debemos sacar lo mejor de nosotros mismos, a Cristo Jesús, compartirlo, predicarlo. Muchas personas dirán, no hay iglesias, ¿cómo vamos a compartir? No hay misioneros, no hay obra misionera. ¿De veras? La palabra dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Les puedo asegurar que en cada casa hay más de dos o tres personas. Y donde haya una sola, tiene vecinos, tiene amigos, tiene familiares. No hay excusa para que nosotros no estudiemos o no compartamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadero alimento a nuestras almas, a nuestros corazones, y es un grande beneficio para nuestra paz interna, una paz que solo Cristo nos la puede dar. El mundo no nos la puede dar porque no la conoce, pero nosotros que conocemos la palabra, que hemos conocido a Cristo Jesús,
que nos hemos arrepentido de todas nuestras iniquidades y las hemos dejado a sus pies. Nuestra gran tarea es compartir la palabra, primeramente a la familia que tan necesitada está, y después a los familiares, a los amigos. Toda persona que tiene un celular inteligente está en algún grupo, pues comparta. La palabra de Dios no tiene fronteras. Aún en los países más radicales de tanta tiranía, gobernada por tiranos, la palabra de Dios está ahí. Acabo de conocer una noticia que me extrañó mucho. ¿Cómo es posible que en países tan terriblemente cerrados como Irán, como Siria, se esté expandiendo el cristianismo como nunca antes? ¿Por qué? Porque hay personas, misioneros, que conocen muy bien este Evangelio de Mateo 5. Nosotros somos la luz del mundo y la luz del mundo no se puede esconder. Tú pones una lámpara encima de una mesa o en el techo, donde se vea y alumbra. Así es la palabra de Dios. Es extraordinario que en estos tiempos muchas personas sensibles escuchan la palabra, pero es más importante que no solo como les platicaba la otra vez en algún mensaje, es necesario que los que adoran, adoremos en espíritu y en verdad, porque muchas personas conocieron físicamente a Cristo y muchos lo apretaron, pero muy pocas personas lo tocaron en forma espiritual. La revelación tiene que venir primero para conocer a Cristo y entender y comprender y aceptar su palabra. Tiene que ser mediante el Santo Espíritu. Tú puedes ser una persona muy capacitada, académica, intelectual, historiador, abogado, médico. No creo que seas más que Pablo. ¿Y sabes qué dijo Pablo cuando conoció a Cristo? Todos sus títulos, todo su conocimiento legalista lo tuvo por basura. Fue entonces cuando comenzó a crecer. Esa es la importancia de conocer a Cristo mediante su Santo Espíritu. Arrepiéntete y pídele a Cristo que se revele en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu hogar, porque de otra forma vas a seguir en oscuridad. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tú puedes ser encadenado al pecado y no te das cuenta porque crees que es normal, porque esa es la doctrina que te enseñaron desde pequeño. Pero créeme, una cosa es seguir doctrinas dictadas por el hombre y otra cosa es seguir a Cristo. Son cosas muy diferentes, tremendamente diferentes. Y ahorita muchas personas pondrán la excusa de que no pueden salir de sus casas, de que no pueden convivir, de que no pueden dialogar, de que no pueden salir. Voy a platicarte una historia muy breve y te la platico porque mi hijo Esteban y yo estuvimos en ese gran país hace 10 años, en China. Yo ya conocía una pequeña historia de ese gran país, pero quise ver qué había de cierto. Cuando estuvimos en China, es un país enorme. Estuvimos en la capital, en Beijing, y es una ciudad
tremendamente agitada. Ves un capitalismo salvaje, de comunismo y socialismo no hay nada. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que en este país ha crecido tanto el cristianismo con todas las limitaciones, con todas las persecuciones gubernamentales y de familias? Bueno, te voy a dar un dato para que no pongas de excusa que no se puede ir a los templos. Resulta que cuando el cristianismo en los años 50 del siglo pasado comenzó a crecer mucho, el gobierno empezó a poner restricciones y persecuciones y encarcelamiento a todos aquellos líderes cristianos. Mediante presiones de Occidente, prohibió reuniones en los templos y aceptó que en reuniones de religión no hubiera más de 25 personas. Bueno, quiero decirte que fue la época de más crecimiento del Evangelio. ¿Por qué? Porque se reunían en las casas, 25 personas. Y comenzó a crecer tanto el Evangelio que se piensa que para el año 2010 probablemente había entre 80 y 100 millones de cristianos. Increíble, ¿verdad? Te quiero decir otra cosa. Actualmente todos los líderes, una gran mayoría de líderes, procuran luego construir un templo y luego remodelarlo y luego hacerlo más grande. En fin, ya conocemos templos extraordinariamente grandes y hermosos y confortables, ¿sí? Pero hay un detalle. Cristo no vive en templos. El templo que Cristo quiere es nuestro corazón. Por eso en nuestro corazón hay un pequeño espacio que a través de la historia la humanidad ha querido llenarlo con logros materiales, con empresas más grandes, con mujeres más hermosas, con autos de lujo, con residencias más grandes, con cuenta bancaria más abultada. Y resulta que conforme van logrando eso, siguen estando vacíos. ¿Por qué? Porque ese espacio que Cristo dejó en nuestro corazón cuando nos hizo, solo puede ser llenado por Él. Punto. No hay otra forma de satisfacer ese espacio en nuestro corazón. Y es así que las personas no encuentran paz, porque buscan la paz donde no la hay. El día que compras un auto nuevo, la semana siguiente ya te fastidió, sientes que no te satisface. ¿Por qué? Pues porque tu corazón sigue vacío. ¿Por qué sigue vacío? Porque no lo has alimentado con el alimento que puede satisfacer. La palabra de Dios es alimento para nuestra vida espiritual. Mientras sigamos tratando de satisfacer nuestra ansiedad o tribulación mediante logros materiales, académicos, intelectuales, seguiremos igual de perdidos. Es sorprendente que uno piense que los apóstoles, por haber dado a conocer el Evangelio en gran parte del mundo conocido, eran hombres extraordinarios, capacitados. No, amigo. Eran hombres comunes y corrientes como tú y yo. Inclusive, te voy a comentar de uno de ellos.
Tomás el incrédulo. Cuando a Tomás el apóstol le dijeron que habían visto al Cristo resucitado, él dijo, no lo creeré hasta que lo vea y ponga mi dedo en su llaga. Y a los pocos días Cristo se le apareció y le dijo, mete tu dedo y no seas incrédulo, sino creyente. Este hombre, débil, temeroso, lleno de dudas, ¿sabes qué hizo? Se dice, según los historiadores, que Tomás fue el primer hombre que llevó el Evangelio a la India, aquel gran país. Allá fue sacrificado y murió. Quiero decirte que en la actualidad, en la India, hay entre 10 y 15 millones de cristianos evangélicos. Todo porque un hombre débil, temeroso y lleno de dudas, llevó el Evangelio. De entre todas las denominaciones que se dicen cristianas, se cree que hay casi 30 millones de cristianos en la India, un país que tiene miles de dioses y de imágenes y de deidades. Bueno, yo he escuchado testimonios de misioneras, cómo le hicieron para compartir el Evangelio en la India. No te imaginas cuántos han muerto, cuántos han padecido persecución, hambres, enfermedades. ¿Y tú? ¿Y nosotros? Nos quejamos de que no podemos salir. Es triste que tengamos como excusa el que no podemos salir. La palabra no tiene fronteras, no tiene paredes, no tiene cerrojos. Nada puede detener la palabra inspirada en el Espíritu Santo. No hay frontera, ni líder, ni tirano que pueda detener la palabra. Nos quejamos de que ahorita estamos padeciendo esta pandemia terrible. Sí, es terrible. Pero lo que está sucediendo debe hacernos reflexionar. ¿Qué estamos haciendo por el reino de Dios? Él vendrá un día y nos pedirá cuentas, como a mí hace 30 y tantos años. Claramente escuché que me dijo, ven Ramiro, y entremos a cuentas. Hoy puedo decirte con toda confianza y seguridad que la palabra de Dios es más filosa y penetrante que una espada de 2 filos. Nada la puede detener. Corta lo más duro que hay. No hay nada que se le resista. Para eso requerimos paciencia y discernimiento. Porque muchos engañadores hay en el mundo, muchas sectas hay en el mundo, muchos se aprovechan de las circunstancias. Por eso se requiere que toques al verdadero Dios encarnado en Cristo Jesús, que fue a esa cruz para morir por nosotros, que venció esa tumba para darnos la vida eterna a su lado. En China yo me quedé asombrado. Es un gran país con un capitalismo salvaje. ¿Cómo es posible que aquí pueda crecer el cristianismo, el evangelio, siendo un país capitalistamente salvaje,
perseguidor de cristianos, los atormenta, los encierra, los persigue, gracias a que algunos países de Occidente han invocado que se les permita tener libertad de compartir la palabra. Afortunadamente, aún con muchas limitaciones, la palabra llega a los hogares. ¿Tú te imaginas lo que son 80 o 100 millones de cristianos en un país? Tú dices, bueno, si tiene 1.300 millones, pues es el 5%, el 8%. Bueno, pero si tomamos en cuenta que hace 2000 años no había ni uno, pues entonces ha crecido mucho. Nosotros aquí en nuestro México, es muy importante que tengamos consciente una cosa. El Evangelio no es una doctrina. Muchas personas que se dicen cristianos son doctrinales. Han aprendido doctrinas enseñados por denominaciones o por hombres. Cristo no es eso. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y mientras tú te esfuerces en cumplir con doctrinas, vas a estar perdido en la oscuridad. Si realmente somos la luz del mundo, y lo somos, entonces no podemos estar en tinieblas. Y si muchos cristianos aún se guían por doctrinas, siguen siendo esclavos. Siguen conociendo mucha doctrina, mucha teología, mucha Biblia, pero no conocen al Cristo resucitado. Muchas personas en la época de Cristo lo conocieron físicamente, pero aún los apóstoles que convivían con él diariamente no le conocían. Por eso muchos preguntaron, ¿quién eres? Por eso los fariseos lo perseguían porque no sabían quién era, hasta que él se los reveló a través del Espíritu Santo. Es la única forma que puedes conocer a Cristo, porque Dios es espíritu y los que adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Y para conocer la verdad requieres la revelación y el discernimiento que te dé su Santo Espíritu. Yo te convoco a que dejes de pensar que por seguir una doctrina y las regulaciones que pone esa doctrina, ya estás del otro lado. No es así. Te lo digo con todo mi corazón. Para estar en el lado de Cristo, requieres conocer y aceptar a Cristo. Y para lograr eso, necesitas arrepentirte y pedirte que te revele los secretos de su palabra. Su palabra no se puede entender mediante estudios académicos o teológicos. La palabra de Dios se revela mediante su Santo Espíritu a todos aquellos que se lo piden, que se han arrepentido y lo aceptan como Señor de sus vidas. De otra forma, seguirás esclavizado en doctrinas y teologías que no sirven para nada. Solo te mantienen esclavizado en una doctrina que de nada sirve, porque no compartes la palabra, compartes una doctrina, y esa doctrina para nada beneficia. Mucha gente se jacta, yo no soy borracho, yo no he violado, yo no he matado, yo comparto. ¿Y eso qué? Si el cielo estuviera lleno de gente buena, pues a Cristo para qué había venido. Pero Cristo vino precisamente porque siendo bueno no se llega al cielo, se llega
si Cristo te abre la puerta, no una doctrina, no una denominación, no una deidad terrenal inventada por los hombres. Es un placer compartir esta palabra. Con todo mi corazón deseo que cada vez conozcas más a Cristo mediante la revelación de su Santo Espíritu, para que en aquel día Él te diga, ven, pasa, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias por el privilegio que me dan de compartirles esta palabra que nace de mi corazón. Dios les bendiga y les dé paz.